Estamos de nuevo aquí en la tercera clase del diplomado. La idea es poder hacer la presentación, con lo que ustedes, mejor dicho, encontrarán en la bibliografía, es lo que nosotros denominamos el universo de las adicciones. ¿Por qué el universo? Entendemos el universo porque durante mucho tiempo, cuando se hablaba de las adicciones, directamente uno la entendía como un problema de dependencia de las drogas. Si bien esto es real, también es inacabado. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de las adicciones, hacemos referencia que la persona posee una dependencia, un deseo irrefrenable, que lo lleva a continuar sosteniendo un vínculo tóxico con determinado objeto. Y cuando hablamos de determinado objeto, no solamente podemos hablar de las sustancias, como pueden ser las drogas legales, como pueden ser también las drogas ilegales, sino también puede ese objeto encontrarse en una actividad, como por ejemplo el juego patológico, como por ejemplo puede ser la pornografía o el sexo, como por ejemplo puede ser el internet, el celular, el deporte, las intervenciones quirúrgicas para mejorar la estética, los tatuajes. Y aún así también ese objeto se puede encontrar en una persona, es decir, desarrollar un vínculo dependiente con un otro o con una otra. Entonces, el universo de las adicciones implica no solamente las sustancias, sino también implica actividades, cosas u personas. Entonces, es por esto que cuando nosotros hablamos del universo de las adicciones, estamos haciendo referencia de que es mucho más amplio que la sustancia o una droga. Ahora, cuando hablamos de adicción, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por esto? Ustedes van a encontrar en la bibliografía, parece oportuno tomar, ¿no?, la etimología de la palabra adicción, que proviene de adictus, ¿no?, que tenía que ver con, en la época de la antigua Roma, donde la sociedad estaba dividida entre patricios y plebeyos, donde había muchas guerras. Estas guerras implicaban cierto costo económico y donde los patricios prestaban dinero a los plebeyos. No obstante, los plebeyos por ley estaban obligados a devolver ese dinero, y si ese dinero no se devolvía, quedaban adjudicados a este patricio, es decir, quedaban adictos, quedaban esclavizados. Es por eso que cuando hablamos de una adicción, etimológicamente estamos hablando de una esclavitud, estamos hablando de una dependencia. Y aquí ya podemos hacer una diferenciación entre lo que sería un uso de cualquiera de estos objetos, lo que sería un consumo problemático de cualquiera de estos objetos y lo que sería una dependencia. Cuando hablamos de un uso, estamos hablando de una experimentación, estamos hablando que no es parte del hábito de vida de la persona, estamos hablando de que no se encuentra planeado, ¿no?, que se hace de forma esporádica. Algunos lo relacionan con un consumo o un consumismo social. Cuando hablamos de un consumo problemático, implica de que tal vez la persona no ha todavía asimilado los daños que puede traer a nivel personal, a nivel neurobiológico, a nivel psíquico, ni tampoco a nivel social, pero comienza, por ejemplo, a tener ciertos problemas a nivel familiar, ya sea por ausencia de participar de escenarios de esparcimiento familiar, o ya sea porque tal vez a los miembros de la familia le molesta, le ocasiona sensación de disfrute el vínculo que esta persona está estableciendo con ese determinado objeto. Por lo tanto, para la persona tal vez no es problemático, pero empieza a ser problemático para la familia, por ende es
indirectamente problemático para él. Entonces esto sería un consumo problemático. No obstante, esto no significaría que sea una persona adicta o dependiente, porque el hecho de ser adicto o dependiente ya implica de que no solamente ya es parte del hábito de la vida, no solamente implica que la persona ya ha deseado poder dejar ese vínculo y no ha podido llevarlo a cabo, no solamente implica que ya ha empezado a tener problemas o dificultades tanto a nivel individual, sino también a nivel familiar y a nivel social, como por ejemplo puede ser el deporte, la actividad académica, la actividad laboral. Desde ese lugar ya estaríamos hablando de lo que es una dependencia, ¿no? Donde se dan estos fenómenos de tolerancia, abstinencia y compulsión, que ustedes en la bibliografía lo podrán llevar a cabo. Lo podrán llevar a cabo a la hora de la lectura. Ahora, yo he dicho adicto dependiente y hay una salvedad que ustedes también lo van a encontrar dentro de lo que es la bibliografía, que el término adicto, para dentro de lo que es el metamodelo Abra, nosotros tratamos de no utilizarlo, porque este término adicto, como he dicho en las anteriores clases, está cargado de un simbolismo negativo y moral, desde el punto de vista de que adicto implica aquel que es manipulador, aquel que es mentiroso, aquel que es violento, aquel que es vago, aquel que es mala persona. Lo cual claramente este estigma y esta carga simbólica social no hace otra cosa que cronificar más el proceso de la adicción. Entonces, desde ese lugar nosotros tratamos de utilizar otros conceptos, otras palabras, como persona que padece un problema de consumo, como persona que padece un problema de salud mental, como persona que padece un problema. Y no utilizar esta terminología que inclusive está siendo debatida por esta carga simbólica social moral que posee. Al hacer referencia, ¿no?, sobre esta terminología, también ustedes van a encontrar en esta clase la diferencia que hay entre lo que es la carga adictiva, ya sea por lo químico o por lo simbólico, lo psíquico. Es decir, determinada sustancia, y ya estamos hablando de adicciones a sustancias, no estamos hablando de las adicciones conductuales o de las adicciones limpias, como puede ser la ludopatía, ¿no? Se llaman adicciones limpias porque no necesita el organismo ingresar una sustancia para modificar su neurobiología y su psiqui, ¿no? Cuando sí hablamos de las adicciones químicas, de las adicciones a sustancias, podemos encontrar de que la persona desarrolla una dependencia física, donde es decir, el físico depende de esa sustancia a través del síndrome de abstinencia, es decir, como que el cuerpo pide a través de la irritabilidad, de la ansiedad, del deseo. Pero lo que se ha comprobado que la carga psíquica, es decir, la dependencia psíquica, la simbología, el sentido que esa persona le da a ese consumo, es una de las dependencias más difíciles de abordar y de poder desarticular. Por lo tanto, la idea es que en esta clase ustedes puedan tener un abordaje que implique todos estos temas o todos estos conceptos que se fueron desarrollando a lo largo de mi presentación. Nos estaremos viendo en la próxima clase.